¿Qué tal, amigos? Pues el día de hoy les traigo las últimas noticias. Están impactando los beneficiarios del Seguro Social. Pues así es, señores, se acaban de anunciar importantes actualizaciones sobre los beneficios que reciben los jubilados del Seguro Social. Pues en este episodio especial de Últimas Noticias de hoy, vamos a desglosarte todos los detalles de estos anuncios sobre cómo los beneficiarios del Seguro Social se podrían ver afectados en el transcurso de este y el próximo año ante los aumentos que recibirían con el COULA, pues ya se acaba de pronosticar una gran caída debido a la inflación. Y junto a esto también estaremos hablando sobre un cheque de estímulo adicional. Estamos hablando de un cheque con un valor de hasta $5.525 en los Estados Unidos. Se trata prácticamente de un alivio que miles de residentes podrían estar recibiendo debido a un problema con una empresa multinacional muy reconocida. Así que por ello los invitamos prácticamente que se queden hasta el final del video, ya que es esencial estar informados sobre estas noticias que sin duda alguna pueden tener un impacto significativo en tu situación financiera. Asegúrese de suscribirse a nuestro canal, activar las notificaciones, denle un me gusta a este video. De este modo no van a perderse ninguna actualización sobre este tema y otros asuntos muy importantes que afectan a la comunidad estadounidense en general. Pues así es, señores, no hay alivio para las personas mayores. Ya se está pronosticando una gran caída para el COULA del Seguro Social. Las personas mayores que reciben beneficios del Seguro Social ya podrían estar viendo un próximo aumento de tan solo un 2,5%. Estamos hablando de que las cifras de inflación aún siguen moderadas, pero el COULA no está logrando batallar. La estimación del 2,5% de la Oficina de Presupuesto del Congreso, sin duda alguna, aún está justo por encima de los ajustes por costo de vida que hemos estado viendo en los últimos años, sin contar antes de la pandemia, que normalmente eran del 1,75%. Los beneficiarios en este año 2024 han recibido $59 mensuales adicionales basados en el COULA actual del 3,4%. El ajuste sin duda es menor que en años anteriores. Esto es debido a la moderación en la inflación. Recordemos que los beneficiarios recibieron aumentos exagerados anteriormente, 8,7% en el 2023 y un 5,9% en el 2022. Sin duda, fueron los mayores desde principios de la década de 1980. Todo esto debido a una inflación récord. Este es el pronóstico basado en datos que tenemos hasta enero y un poco parte de febrero del 2024, el cual ya ha sido publicado, y es más que probable que el COULA final para el 2025 sea diferente a las estimaciones, porque el COULA se calcula sobre la tasa promedio de inflación durante el tercer trimestre, el cual se compara con el tercer trimestre de un año anterior. En otras palabras, aún faltan otros 8 meses de datos, y muchas cosas sin duda pueden cambiar en el traspaso del tiempo. Pero aún así el COULA no es suficiente para cubrir el aumento de precios. Es probable que el aumento gradual del costo de vida que se está pronosticando para el 2025 aún así no alcance a lo que las personas mayores calculan que necesitan para llegar a fin de mes. Las personas mayores ya han dicho que el COULA de este 2024, que es normalmente un poco generoso, no es suficiente para cubrir con el aumento de gastos que tienen en sus hogares. Casi 3 de cada 5 personas mayores que cobran el Seguro Social tienen dificultades financieras, y un 62% de estas personas que fueron encuestadas afirmaron que el ajuste por costo de vida del 3,2% en este año 2024 es insuficiente para cubrir con sus gastos y sustentar su estilo de vida. Aproximadamente el 40% afirmó que planeaba hasta encontrar un trabajo debido a este modesto aumento, y que casi la mitad de las personas mayores solteras están considerando un empleo para complementar sus ingresos. El aumento del COULA 2024 ha puesto de relieve un estrés financiero significativo
entre las personas mayores que cobran el seguro social, destacando la brecha cada vez mayor que existe entre los beneficios del seguro social y el creciente costo de vida. Y es que estas estadísticas y relatos apuntan a una necesidad apremiante de medidas más sólidas para apoyar a las personas mayores, especialmente a aquellos que son solteros o que contemplan reincorporarse a la fuerza laboral. Recordemos que los beneficios del seguro social están sujetos a impuestos, y es que es posible que más beneficiarios del seguro social deban impuestos sobre sus beneficios por primera vez en esta temporada de impuestos. El 23% de los participantes en esta encuesta que recibieron el seguro social durante 3 años o más y que afirmaron que pagaron impuestos por primera vez durante la temporada de impuestos 2023. Y es que es más que probable que este porcentaje en este año aumente, todo debido al COLA del año pasado 2023, el cual fue del 8,7%. Ya que los beneficios del seguro social se gravan cuando los ingresos superan los $25,000. Este umbral, que es fijo, nunca se ha visto a la inflación desde que el impuesto entró en vigor en el año 1984. Hasta el 85% de los beneficios del seguro social pueden estar sujetos a impuestos cuando los ingresos exceden ciertos umbrales. Esperamos que los ingresos más altos del seguro social no solo hagan que más beneficiarios del seguro social paguen impuestos sobre sus beneficios en esta temporada de impuestos, sino que los impuestos se lleven una porción mayor de los cheques del seguro social en este año 2024. Fueron palabras por parte de Mary Johnson, política del seguro social y del Medicare. Ahora bien, para todos los que se quedaron hasta este momento del video, ¿quiénes pueden reclamar un cheque con un valor de $5,525 en los Estados Unidos? Si vives en Estados Unidos, podrías recibir un cheque con un valor de hasta $5,525 por parte de la firma Horizon Actuarial Service, el cual enfrentó consecuencias legales luego de un incidente de violación de datos en noviembre de 2021. Y es que se interpuso en su contra una demanda colectiva, en la cual se acordó pagar $8 millones. Esta empresa se dedica a manejar prácticamente los beneficios de planes de diferentes empleadores. Según su sitio web, al momento trabajan con más de 150 empresas. Aunque Horizon Actuarial Service negó haber implementado medidas de ciberseguridad que permitieran esta infracción, esto habría permitido que los piratas informáticos obtuvieran información personal de los clientes, como ser sus nombres, números de seguro social y más. Y esto se está detallando en la demanda que salió pública en el sitio web de Top Class Actions. Si bien la empresa no ha aceptado su culpabilidad, prefirió llegar a un acuerdo por la cantidad exacta de $8 millones para poder resolver esta situación. Debido a que este acuerdo es millonario, las personas que hayan resultado afectadas por esta filtración de datos podrían solicitar una compensación. Los afectados directamente por la filtración de datos del 2021 podrían recibir una compensación de hasta $5,225 por los problemas ocasionados. Para poder conseguir este dinero, necesitas presentar documentación que sea muy específica, que demuestre que perdiste dinero debido a esta filtración de datos. Además de esto, se otorgarán algunos fondos adicionales que provendrían del tiempo por hora que usted también perdió durante la violación de datos, hasta por 5 horas, así que se estará entregando una indemnización de $25 por hora. Un pago extra también será ofrecido a los residentes de California, el cual será de $50 si es que demuestran que perdieron información personal o fondos en la violación de datos. Esto quiere decir que los destinatarios que obtengan la cantidad máxima deben residir en este estado. Aunque por ahora todos son cálculos, ya que todo dependerá de la cantidad de reclamantes que haya, las personas pueden esperar un pago mínimo de $50. Si quieres saber cuáles son los requisitos para postularte, vamos a dejarte el link en la descripción o en la caja de comentarios. Pero prácticamente esto es a nivel federal, no importa el estado en el cual tú vivas. Si tú has perdido información debido a este problema que tuvo esta empresa, puedes realizar tu solicitud
y llevarte esta gran suma de $5.525.